Contra el ministro de la Corte Suprema, Héctor Carreño, por el caso Sename. Vamos a escuchar reacciones y está el diputado Zafiro. Tratar a niños, niñas y adolescentes y como el Estado debe vulnerar los derechos de cada uno de ellos. ¿Quiénes ejercieron las presiones, diputado Zafiro? Saquen ustedes sus propias consecuencias. Cuando hablo de presiones, hablo claramente y lo señalé en mi extensa intervención en la sala. Ustedes podrán sacar sus propias conclusiones. Una vez más la Corte Suprema, entonces, sus palabras. Ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Mira, yo creo que aquí claramente prima el interés superior del poder que el interés superior de los niños. Ya acá se defienden las estructuras de poder por sobre los derechos de los niños. El Estado no protege a los niños, pero sí protege claramente a aquellos que están hoy día en el poder, y eso es lo lamentable de esta situación. Diputado Rincón, justamente por 30 votos a favor, 71 en contra, finalmente quedó rechazada esta acusación. Sí, Escuchamos al diputado Rincón. Lamentamos, nosotros partimos mal cuando el sorteo, y eso no es responsabilidad de nadie, asignó a esta comisión 5 parlamentarios de derecha, y esos 5 parlamentarios de derecha rechazaron el libelo, no tuvimos posibilidad alguna por sorteo. Repito, eso no es responsabilidad de nadie de tener a alguien decidiendo en la comisión de acusación. Posteriormente pretendieron una cuestión previa en términos tales de impedir que se viera el fondo, sabiendo que nosotros no podíamos hablar en la cuestión previa porque no teníamos a nadie en la comisión. Así hablaron los 2 abogados de la defensa, los miembros de la comisión, nosotros no pudimos intervenir, pero era tan evidente de que no había una mínima posibilidad de que los acusadores pusiéramos puntos en la sala, que la sala, con un criterio adecuado, rechazó por una diferencia creo de 8 votos, en definitiva la cuestión previa, y pudimos entrar al fondo. Así que yo primero hago ese agradecimiento a la sala y obviamente esencialmente a la nueva mayoría por habernos permitido hablar. Lo contrario habría significado ni siquiera la posibilidad de hablar. En lo que es la resolución final, yo creo que en definitiva nosotros hemos desvirtuado mucho de los hechos de la defensa, partiendo por una supuesta votación en bloque que me parece insostenible por parte de ellos, y yo lo rebatí como un punto de hecho frente a la cuestión previa. No ha habido ninguna votación en bloque en la Cámara, en ninguna de sus votaciones. Creo que recurrieron a argumentos falaces, pretendiendo incluso que hoy día se decidía la destitución de un magistrado, y jamás se ha destituido por la Cámara un magistrado. Aquí solamente se aprueba la admisibilidad de una acusación para verla en el Senado, y por eso que en el Senado se vota cada uno de los capítulos posteriormente. Entonces pretendieron aquí decirle a la sala, ojo, que hoy día están votando una destitución. Esa era la fuerza de los argumentos de la defensa, tanto así que frente a una larga exposición de hechos que contradijimos, ellos prácticamente no contradijeron esos hechos. La sala ha resuelto, yo respeto lo hecho por la sala. Pido que, sobre todo el presidente de la Corte Suprema actual, que tiene una actitud totalmente distinta con este tema, siga preocupado, como sé que lo está, y genere una diametral situación en términos de la preocupación a nivel de Corte Suprema respecto de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. ¿Qué faltó desde el punto de vista de la argumentación para que la acusación siguiera adelante? No, yo creo que la exposición que ha hecho el diputado Zafiro, y no lo hago por una alabanza cualquiera, ha sido impecable. Yo creo que el texto del diputado Zafiro va a ser estudiado por muchos, no solo profesores, sino también expertos ligados a estos temas en términos de lo que está en juego hoy día. Esto no termina aquí, está constatada la existencia de una sobreinternación de niños en Chile, eso lo dijo la UNICEF. A mí me apena mucho que la UNICEF no haya tenido los pantalones de venir al Congreso a decir lo que dijo en otras oportunidades. No puede ser que la UNICEF se excuse de participar en este tema. Por lo demás, coincidieron los propios miembros, o algunos de ellos, de la comisión respecto de la ausencia de la UNICEF. Eso creo que habría sido un punto sobre el particular que no tuvimos. Y no lo tuvimos porque la UNICEF se negó a venir. ¿Qué quiere que le diga? Nosotros no podemos hacer más sobre eso. Estaban entonces las palabras del diputado Ricardo Rincón. Que quieran escucharnos. Representamos a todos los ciudadanos que hemos estado hoy día, desde hace un año, pidiendo justicia para los niños de este país. Y quiero decirles a todo el país, a los que nos quieran escuchar, que esto no termina aquí. Existe una Corte Interamericana de Derechos Humanos, una corte que ya ha fallado en contra del Estado de Chile, cuando dentro de la institucionalidad republicana no ha habido justicia. Y quiero decirle a todas las víctimas del juez Carreño, del Poder Judicial y de algunos de los diputados que hoy día traicionaron su mandato de defender a los más débiles, que esto sigue,
Vamos a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a denunciar al juez Héctor Carreño por aquello que hoy día algunos parlamentarios más interesados en defender el Estado, en defender a los poderosos de Chile, no fueron capaces de hacer. Vamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a decirle, a denunciar a un Estado de Chile que ha abandonado a sus niños, como de hecho lo hizo presente la defensa del juez Carreño. Porque si ustedes leen y escuchan la defensa del juez Carreño, reconocen cada uno de los abandonos y se limitan a decir que la culpa no es del juez Carreño, sino de quienes lo mandaron. Y nosotros hemos dicho, aquí las responsabilidades son personales, aquí no hay obediencia debida. Aquí, cuando un funcionario público es mandatado para vulnerar los derechos de los niños chilenos, no puede después venir a decir que cumplía órdenes. Rudolf Eichmann dijo exactamente lo mismo hace algunos años atrás cuando se le juzgó en Nuremberg. Solo cumplía órdenes. Y en los tribunales internacionales dejaron muy claro que cuando una orden vulnera los derechos humanos, no hay obediencia debida. El juez Carreño es cómplice, autor material de graves violaciones a los derechos humanos, y lo vamos a demostrar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dado que los parlamentarios de la República, con la minoría honorable de estos 30 diputados que se atrevieron a cumplir con su deber a pesar de todas las presiones del Estado, del Poder Judicial, de la Corte Suprema, porque yo veía y escuchaba como el ministro de Justicia llamaba personalmente a los diputados para preguntarles por su voto. Hoy día vamos a decirle a la gente que fue violentada, a los niños, a su familia, que esto sigue. Vamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias. Ahora pasamos a escuchar al justamente el presidente de la comisión que desestimó esta acusación en primer término. Diputado. La Cámara de Diputados no ha estado disponible para corregir una injusticia con otra injusticia. 71 votos contra 30 desechó la posibilidad de avanzar en esta acusación constitucional que han presentado 10 diputados en contra del ministro de la Corte Suprema, don Héctor Carreño. Eso es un hecho. Nosotros argumentamos en la sala, cuando tuvimos la oportunidad de hablar, que no se reunían los requisitos para conformar la causal de notables abandonos de deberes, que no se planteaban, digamos, argumentos concretos, particularmente por las personas que vinieron a la comisión. Tuvimos una comisión de trabajo que fue sorteada, compuesta por 5 miembros, que recibimos a muchas personas, profesores de Derecho Constitucional, Penal, Administrativo, Procesal Penal, y todos y cada uno de ellos desde distintas perspectivas coincidían y nos permitieron hacernos la convicción de que no correspondía acusar a esta persona y que más aún sería una tremenda injusticia. ¿Usted recién llamado al ministro de Justicia y una denuncia respecto de que los habría llamado para ver y monitorear el voto de los parlamentarios? No, eso es absolutamente falso. Yo no conozco a nadie, al menos en mi bancada, que haya recibido alguna llamada de ese tipo. Diputado, ustedes hablaban de que sí hay un problema real en el tema del Sename. ¿Cómo se puede solucionar este problema a la luz de que se rechaza esta acusación? Sin ninguna duda, en eso coincidimos y yo quiero destacar la labor que han tenido precisamente los diputados acusadores en levantar este tema. No solo acá estamos frente a una acusación constitucional, sino que son las mismas personas que estuvieron detrás de 2 comisiones investigadoras y nos han hecho coincidir y de alguna manera han permitido que gran parte de la ciudadanía hoy día esté viendo lo que está ocurriendo en el sistema residencial, es decir, en los hogares de menores que dependen del Estado, con los niños más vulnerables de Chile. Todos coincidimos que las condiciones en que se trabaja, digamos, en esos lugares y que se vulneran permanentemente los derechos es inaceptable. Y hoy día, a mi juicio, es el Ejecutivo, que es el responsable del Servicio Nacional de Menores, quien tiene la palabra y quien puede hacer algo contundente, en definitiva, digamos, para resolver este tema, partiendo por la ley de presupuesto que tiene que enviarnos a discusión a este Congreso entre los próximos meses. Gracias. Estaban entonces las palabras. Ahora vamos a escuchar las palabras de los abogados defensores justamente del ministro Carreño. Bueno, han sido 10 días intensos en que se ha demostrado una a una la no responsabilidad del ministro Carreño en acto alguno negativo, muy por el contrario, su compromiso con la reforma de familia y por lo tanto
la acusación ha sido desestimada, como no podría ser de otra manera, en sus 3 capítulos. Se sustenta justamente el tema de que el ministro en su defensa habría dicho que justamente contó con esta información, pero no contaba con todos los argumentos necesarios para presentar la denuncia al Ministerio Público. No, pero sí, la denuncia, esa información estaba en manos de cada uno de los jueces de las regiones, y cada uno de los jueces de las regiones la trabajaba. Si el ministro Carreño era simplemente un facilitador de trabajo en esta unidad que creó la Corte Suprema, no hay ninguna, esa es una afirmación absolutamente fútil. ¿Hubo una motivación política detrás de todo esto? No creo, simplemente creo que hubo un grave error en quienes la presentaron y que quedó patentizado por la votación de la sala. Sin embargo, en la clausura de la defensa se llamó a no votar en bloque, como habría ocurrido, según el abogado Correa Sutil, en la votación de la cuestión previa, haciendo un llamado claramente a la intencionalidad política que esa. Nos alegramos enormemente que no haya habido votación en bloque. Creo que hubo un largo tiempo, hemos pasado el día completo y la comisión trabajó 6 días. Y los diputados, por abrumadora mayoría, luego de revisar estas pruebas, se han convencido de que no tenían el mérito para acusar a un ministro de la Corte Suprema. ¿Usted los vio votando en bloque en la cuestión previa? Yo los vi votando en conciencia la cuestión de fondo. Gracias. Ahí estaban entonces las declaraciones de los abogados justamente del ministro Héctor Carreño. En primer lugar habló el abogado Davor Harasic, en segundo lugar el abogado Jorge Correa Sutil. Finalmente entonces queda declarada inadmisible esta acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, esto por el libelo presentado hace un par de días por los diputados, por alrededor de 10 diputados, quienes acusan al ministro de haber omitido un informe realizado por UNICEF en donde se daban a conocer distintas violaciones a los derechos de los menores de distintos centros del Sename. Finalmente entonces esta acusación queda declarada inadmisible. Matilde.